¿Qué tal, amigos? Yo soy Edel Viladón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo un tema más relacionado a hipertensión arterial. Acompáñame. De la guía de hipertensión arterial del 2018 publicado en la Revista Española de Cardiología, te traigo este tema. Y ya habíamos tratado varios puntos relacionados a la medición de la presión arterial. En esta oportunidad te traigo lo relacionado a cribado para la detección de hipertensión, confirmación del diagnóstico de hipertensión, indicaciones clínicas para la medición de la presión arterial fuera de la consulta. Después hablaremos también de la presión arterial durante el ejercicio y las grandes alturas, y un tema pequeñito, presión aórtica central. Continuamos entonces el capítulo de medición de la presión arterial con este punto relacionado al cribado para la detección de hipertensión arterial. Se debe tener en cuenta, y por eso ponemos como ojo ahí, que la hipertensión arterial es una entidad predominantemente asintomática. Ya el cuadro, cuando tiene síntomas, es porque la hipertensión arterial es crónica, está generando complicaciones. Se debe de realizar un cribado a través de programas, ¿ya?, de la medición en forma oportuna de la presión arterial, y se deben aplicar muchos programas. ¿Qué es lo que se encuentra en estos programas? Que existe una detección alarmante de personas con hipertensión arterial que no lo sabían, más del 50% en el cribado, que no eran conscientes de ello, vale decir que desconocían esta morbilidad en su persona. Esta presencia de hipertensión arterial es independiente del nivel de renta de los países estudiados en todo el mundo. En este cuadro lo que vamos a hacer es disgregarlo y explicar cómo se va a realizar el cribado para la detección de hipertensión arterial. Así que empezamos. En pacientes que tengan presión arterial óptima, vale decir menor a 120/80, vamos a tomarle la presión arterial cada 5 años por lo menos. Existe muy bajo riesgo que, teniendo presiones óptimas, bruscamente suban la presión arterial, a menos que tengan una morbilidad asociada. Mientras que en los pacientes que tengan presión arterial normal, o sea 120/80 hasta 129/84, a estos pacientes se les debe de hacer el cribado cada 3 años. Mientras que a los pacientes que tengan una presión arterial normal alta, o sea, entre 130/85 y 139/89, se debe considerar que ya esté presentando una hipertensión arterial enmascarada, o sea, aquella que en la consulta está normal, pero tomando fuera de la consulta esté elevada. ¿Qué se tendría que hacer? Para eso nos va a servir realizar la medición de la presión arterial fuera de la consulta, a través del monitoreo domiciliario de la presión arterial o a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial que ya hemos visto en el video anterior. Y si se sabe que esta presión se mantiene bajo estos estándares y se descarta hipertensión enmascarada, se debe de hacer mediciones, cribaje y detección de hipertensión arterial con tomas al menos una vez al año en estos pacientes. Pero cuando ya tenga un paciente con una presión mayor o igual a 140/90, este ya es un criterio de hipertensión arterial. Lo que se tendría que hacer es lo que comenta este cuadro. Úsese también para confirmar el diagnóstico, medir la presión arterial en varias consultas para que no exista el sesgo correspondiente, y además se debe hacer una medición de la presión arterial fuera de la consulta. Con eso, ¿qué es lo que vamos a evitar? Que el paciente esté haciendo hipertensión de bata blanca fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se debe hacer las medidas
de la presión arterial en varias consultas y el monitoreo fuera de la consulta. Y de esta forma vamos a descartar o confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Ahora, la confirmación del diagnóstico de hipertensión arterial, evidentemente es muy importante tomar nota de lo siguiente. Se requieren hacer varias tomas de la presión arterial para evitar sesgos, tal como ya habíamos dicho. Pero en quienes ya no sería necesario hacer varias tomas, en aquellos pacientes cuya presión arterial está muy elevada. Por ejemplo, en un paciente hipertenso de grado 3 o superior, ya no va a ser necesario hacerle otra toma. ¿Por qué? Porque este paciente ya es hipertenso, probablemente crónico incluso, y que va a requerir tratamiento, además de dietético, modificación de estilo de vida, además de ello tratamiento farmacológico. También cuando existe evidencia de daño orgánico. Y en esto nos podría servir, por ejemplo, hacer una valoración oftalmológica para descartar retinopatía hipertensiva. Se tendría que hacer una valoración electrocardiográfica o incluso ecocardiográfica para descartar hipertrofia ventricular izquierda o daño vascular, o se tendría que realizar una evaluación de función renal para descartar daño orgánico a nivel renal. Asimismo, se debiera hacer una evaluación y monitoreo con el AMPA y con el MAPA. Y las indicaciones clínicas para la medición de la presión arterial fuera de la consulta, en el vídeo anterior habíamos hablado del AMPA y MAPA. Ahora concluimos sobre las indicaciones clínicas. ¿En qué paciente indico AMPA o MAPA? Las indicaciones clínicas para la medición de la presión arterial ambulatoria o domiciliaria. En aquellas entidades en las que la hipertensión arterial de bata blanca es más común. En aquellos pacientes hipertensos de grado 1, según la presión arterial medida en consulta. En aquellos que tienen una elevación pronunciada de la presión arterial medida en consulta, con ausencia de daño orgánico. Y también en entidades en las que la hipertensión arterial enmascarada es más común. Presión arterial en consulta normal o normal alta. Presión arterial en consulta normal en individuos en quienes ya se ha encontrado daño orgánico o tiene un riesgo cardiovascular total alto. Tenemos vídeos relacionados a esto en anteriores presentaciones. En hipotensión postural o postprandial en pacientes tratados y no tratados, también se tiene que hacer una evaluación de la hipertensión arterial resistente, también para la evaluación y la evaluación del control de la presión arterial, especialmente en pacientes con alto riesgo tratados. También en aquellos que tengan una respuesta exagerada de la presión arterial al ejercicio. Asimismo, cuando haya una variación considerable de la presión arterial medida en consulta. También cuando se tiene que evaluar los síntomas indicativos de hipotensión durante el tratamiento. Asimismo, indicaciones específicas para la monitorización ambulatoria antes que la domiciliaria sería la evaluación de los valores de la presión arterial nocturna y el dipping, o sea, una sospecha de hipertensión arterial nocturna, como en aquellas personas que puedan tener apnea del sueño, en aquellas personas renales, en los diabéticos y en los hipertensos cuya causa sea endocrina o en la disfunción autonómica. Vamos a hablar sobre la presión arterial durante el ejercicio y las grandes alturas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.